Hola, mi nombre es Mauricio, pertenezco a la sección de física y este es el comienzo, el registro de la solemne número 2. Puedo comentar que a partir de datos voy a comenzar a realizar el registro de lo que son los datos para poder generar nuestro gráfico. Bueno, los dos gráficos relacionados con la tabla 1 y 2. Como puede ver, ahora voy a ingresar los datos de las dos variables que están relacionadas con esta tabla, ¿no es cierto?, en el Excel, para poder ir registrando y también poder ir generando la gráfica como dije anteriormente, ¿sí? Voy a tomar como variable dependiente z, que es la distancia en metros, y la variable independiente va a ser el tiempo que está en segundos, ¿sí? Entonces ahora comienzo a hacer ¿cómo se llama? El registro de lo que son los datos numéricos para posteriormente trabajar en el experimento. Bien, como usted puede ver acá, ya registré los datos para mi primera tabla, ¿no es cierto? Y con esta tabla voy a generar el gráfico, ¿sí? Voy a tomar estas dos variables, ¿no es cierto? Voy a irme a gráficos y voy a generar uno de dispersión, en donde voy a acomodar ahora las variables de acuerdo a las líneas que son el eje X y Y, para que quede de acuerdo a lo que yo dije anteriormente, cuál es la variable dependiente e independiente. El mismo proceso se va a realizar con lo que es los datos de la tabla 2 que está acá, ¿sí? Bien, este es el gráfico que se obtuvo a partir de nuestra tabla de datos. El mismo proceso, como dije anteriormente, se realiza para la tabla 2 que voy a mostrar a medida que voy avanzando en el experimento o en el desarrollo del experimento. Bien, ahora tengo mi tabla de datos, ¿no es cierto? La tabla 2, y en torno a ella nuevamente voy a hacer el proceso con la tabla 1 y voy a obviamente elegir que mi variable dependiente es z y la independiente esté en segundos, ¿no es cierto? El tiempo. Voy a generar un gráfico de dispersión donde voy a obtener algo de este estilo, ¿sí? Bueno, ese es el primer proceso para el registro de las dos tablas de datos y los gráficos. Ahora lo que tengo que hacer es arreglar obviamente las variables y colocar los nombres de todas las características del gráfico relacionados con el experimento. Bien, luego de haber graficado, estoy en la parte donde ya se identificaron las variables que son la distancia, que es z medida en metros, ¿no es cierto? Y t, que es el tiempo de acuerdo al experimento. Los gráficos que se obtuvieron son en base a las dos tablas que registré al principio en Excel, ¿no es cierto?, con una tendencia lineal, aunque hay datos que salen de la línea de tendencia que se va a mostrar ahora en la parte de la rectificación. Y tenemos en la tabla y gráfico 2, ¿no es cierto?, con la segunda tabla que se muestra en el inicio de la evaluación, en donde tenemos una tendencia más lineal y donde los datos sí están más ajustados a la línea de tendencia. En esta parte, en la de la rectificación, voy a anotar todo lo que es relacionado con lo que debo hacer y cómo voy a trabajar estos gráficos, ¿sí? Ahora lo que estoy realizando es el cálculo de algunos elementos que nos van a permitir generar el modelo, ¿no es cierto? Y elegí dos métodos, el gráfico y el de los mínimos cuadrados. Entonces ahora estoy procediendo a calcular el método de los mínimos cuadrados, pero para el primer gráfico. Yo ya calculé, como se ve acá, del método, perdón, a través del método gráfico ya calculé lo que es m en este caso. Pero ahora voy a hacer el mismo cálculo a través del método de los mínimos cuadrados. Y lo mismo voy a repetir con con la tabla y el gráfico número 2. Bien, como comenté hace un momento, lo que estoy haciendo ahora es calcular a través del método de los mínimos cuadrados lo que es m, que es la pendiente, y en este caso viene siendo metro partido por segundo, y entiendo que eso es velocidad. Por lo tanto, ahora estoy en ese proceso y el último cálculo viene siendo en este caso, la sumatoria de los x al cuadrado. Entonces yo voy a tomar todos los x en sumatoria, el resultado de la sumatoria de todos los x, y ese elemento lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces esto quedaría igual, ahí, igual a quién, quedaría igual a lo que es ese término, ¿no es cierto?,
por el mismo término que viene siendo la sumatoria al cuadrado de los x. Pero en este caso estoy calculando entre los y, por lo tanto es un error. O sea que lo que voy a hacer es cambiar la forma en lo que lo estaba haciendo. Recién me vine a dar cuenta. Y los x vienen siendo este número, porque los x vienen siendo el tiempo en segundos. Entonces tengo que calcular eso por el mismo término. Y eso implica que voy a tener que también arreglar un elemento anterior que eran los x al cuadrado en sumatoria. Pero hasta el momento el proceso tiene un buen desarrollo. Bien, ya habiendo terminado el cálculo de lo que son los métodos para el primer gráfico, ¿no es cierto? Y la tabla de datos y para el segundo también, se obtiene que el método de los mínimos cuadrados es el más efectivo porque los números se acercan mucho más al modelo lineal o a la tendencia lineal de los gráficos, tanto para m y para n, ¿ya? Por lo tanto, se elige trabajar con el método de los mínimos cuadrados para poder realizar la relación funcional posterior que voy a realizar en el documento. Bien, ya que he realizado el cálculo en Excel de lo que refiere al método de los mínimos cuadrados, poder calcular m y n para cada tabla de datos y gráficos, obtuve que la relación funcional para el gráfico y datos para la primera tabla de datos y gráficos es la que estoy señalando, y para el segundo gráfico y tabla de datos es la siguiente, la que estoy señalando en este momento. Ocurre que contextualicé lo que era la relación funcional en torno a lo que yo creo o lo que entiendo de lo que significa m y n, y en este caso m viene siendo la velocidad, que es metros partido por segundo, y n viene siendo distancia. Y ocurre lo mismo para el otro modelo que corresponde al segundo gráfico. Así que he terminado el proceso ya de cálculo de los gráficos y ahora procedo a lo que es la conclusión final y posteriormente subir el video. Bien, perdón el audio, el video tan largo, profesora, me imagino que lo va a adelantar. Lo malo es que va a escuchar esto cuando esté terminando de ver el video, pero ya terminando la conclusión y luego de haber hecho la relación funcional, se puede concluir que el objetivo se cumplió, ya que se pudo generar dos modelos, como usted bien puede ver acá. El primer modelo que está aquí, ¿no es cierto?, para el primer conjunto de datos, y el segundo modelo para el segundo conjunto de datos y gráficos. Y lo interesante fue que se pudo llegar al objetivo porque generé en este trabajo lo que es un modelo para cada conjunto de datos y que permite calcular, por ejemplo, cuánto avanzó el móvil en base al comportamiento de estos datos, obviamente, y del modelo, pero cuánto avanzó el móvil en un tiempo determinado. Y lo interesante también puedo decir es que, como a modo personal costó entender a qué se refería con extrapolar, yo entendí que se refería a que estos modelos pueden servir para mirar el movimiento de este móvil o el comportamiento de este móvil, ¿no es cierto?, la cantidad de metros que haya avanzado en torno a un tiempo, ¿no es cierto?, pero que puede servir para datos que no están dentro de esta misma tabla de datos. Por lo tanto, se cumplió el objetivo porque pude generar dos modelos que permiten extrapolar lo que es el experimento en sí o el comportamiento de este móvil. Ese sería mi reporte del video, y bueno, ahora voy a adjuntar link para poder subir el video y todo como corresponde. Muchas gracias, profesora.